Saludo en la línea de Mega Noticias TVC al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, muy buenas noches, un placer como siempre. Igualmente Luis. A ver, dime una cosa, hay alerta, de acuerdo a algunas informaciones que he estado recabando, hay alerta por fraudes con tarjetas de crédito. Estamos hoy prácticamente terminando el llamado Buen Fin. ¿Cómo van las cosas? El Buen Fin en los primeros días tuvo una demanda elevada, tanto el uso de tarjeta de crédito como de débito. No tenemos todavía los datos hasta el día de hoy de esta semana, porque hoy termina el Buen Fin, pero los tendremos próximamente para ver ya puntualmente cómo estuvo este plazo de 12 días, que es 3 veces más en tiempo de lo que habían sido las 9 ediciones anteriores. Con relación a lo que señalas de fraudes, el tipo de fraude que más hemos visto recientemente es el telefónico, en donde hablan supuestamente del banco, diciendo que les han hecho un cargo indebido y les piden los datos confidenciales de acceso a su tarjeta o acceso a su cuenta bancaria. Y ahí hemos echado a andar junto con el Consejo de la Comunicación una campaña en medios para que las personas se den cuenta que la banca no tiene por qué estar pidiendo los datos confidenciales que ya tiene. Esto es, para operar las cuentas y las tarjetas, los bancos registran las claves, las huellas y los rostros de las personas, y no necesitaríamos llamarles para decirles que algo está pasando y que nos compartan su información. Por lo tanto, la campaña lo que dice es que no se dejen sorprender, que una llamada que parece ser de su banco puede que no lo sea, que deben de colgar inmediatamente y buscar por otro camino a su banco y ver de qué se trata, pero no compartir nunca esa información, que es como si tú le dieras, Paco, a un desconocido las llaves de tu casa o de tu coche. No lo harías nunca. Pues lo mismo, ¿por qué compartir con un desconocido las llaves que abren el acceso a tu patrimonio? Vaya, ¿hay cálculos de cuánto estamos hablando de estos fraudes, Luis? Mira, no, de estos en particular no tenemos datos porque son recientes, pero déjame darte un dato. De enero a septiembre tuvimos 8.6 millones de reclamaciones, de las cuales el 61% se resolvió en favor del cliente y el 22% a favor del banco y el 17% está todavía en proceso de investigación. Esto es, hemos tenido una respuesta muy puntual y muy rápida para los clientes atendiendo esas reclamaciones, pero es importante ponerlas en contexto. La banca hace todos los días, Paco, 144 millones de transacciones, todos los días. Uf. En 9 meses tú tienes 200 días hábiles. Eso quiere decir que hacemos 28.800 transacciones en esos 200 días. Y estas 8.6 millones representan el 0.3% de las transacciones. No quiero minimizar la importancia de los reclamos y por eso los atendemos, pero es una porción, por fortuna, pequeña del volumen total que opera la banca todos los días. Caray, déjame aprovechar que te tengo en la línea, Luis, y preguntarte sobre la economía mexicana. Estamos hablando que tenemos ya 9 meses de una pandemia que no se le ve fin, con cierre de comercios, con pérdidas de empleos, con una situación económica restrictiva. ¿Qué le hace falta a la economía mexicana para recuperarse? Pues mira, ha tenido 2 fases o 3 fases. Primero, el segundo trimestre, como ya todo el mundo sabe, fue por decisión propia, autoinfringida, el cierre de la economía del lado de la oferta y la demanda, y por lo tanto una contracción económica severa en ese segundo trimestre. Tuvimos un rebote inmediato en julio,
uno un poco más pequeño en agosto y en septiembre un crecimiento del índice de actividad económica solo del 1%. Lo que tenemos que hacer, Paco, es estimular la demanda agregada, que tiene 3 componentes: el consumo, la inversión fija bruta y las exportaciones. Esos son los 3 grandes componentes que mueven el motor económico. ¿Cómo estimulamos el consumo? Creciendo el empleo. Y para crecer el empleo tenemos que apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está el mayor daño de esta contracción económica. ¿Por qué ahí, Paco? Porque está el 68% del empleo nacional en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde tenemos que apoyar todos, el sector público y el sector privado. Las cadenas productivas de las industrias que tienen micro, pequeños y medianos empresarios, las cadenas productivas de exportación y la actividad individual de todas estas personas que tienen su pequeño negocio propio. Ahí es donde tenemos que apoyar para que la economía tome mayor velocidad en la reactivación. Déjame, en este entorno pareciera que 2021 pinta difícil, y si es así, Luis, ¿qué recomendaciones para la audiencia de Mega Noticias TVC? Lo más importante es cuidar la liquidez, Paco. Esto es, el dinero que te entra y el dinero que sale, hay que manejarlo con mucha prudencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto familiar y el presupuesto de gastos personales debe de incluir solamente lo indispensable. Todo el gasto superfluo, suntuario, hay que eliminarlo por el momento, porque no sabes cómo va a seguir la economía, cuánto tiempo va a tardar en levantarse. El 2021 tiene una condición muy relevante de la cual ya hablabas ahorita en tu programa: las vacunas. Si tenemos una vacuna, el desempeño económico del país va a ser uno, y si no la tenemos va a ser otro más breve, más difícil. Entonces, si logramos que la economía se pueda volver a abrir con seguridad, que todo mundo pueda salir y hacer su actividad, recuperar su ingreso, eso nos va a cambiar el panorama económico dramáticamente. El componente de salud del año entrante no es un tema menor. Por otro lado, necesitamos seguir estimulando el crecimiento económico con inversión fija bruta para el año que entra. ¿Eso qué quiere decir? Inversión en infraestructura, y hay cientos de proyectos que están pendientes de arrancar. Ahí necesitamos definiciones claras del gobierno federal, donde quiere invertir y donde quiere que invierta la iniciativa privada, pero con reglas claras y permanentes que no las cambien a medio camino, y con estricto apego a Estado de Derecho. Con eso vamos a generar empleo. La industria de la construcción la tenemos que reactivar, construcción de vivienda y de otros tipos, porque ese es un detonador de grandes actividades en más de 40 industrias. Y finalmente tenemos que seguir aprovechando la relación con Estados Unidos dentro del TEMEC y con Canadá, porque el sector exportador es también un buen generador de empleos. Se me viene el tiempo encima, pero quisiera que me platicaras. ¿Vienen cambios en la Asociación de Bancos de México? Sí, señor. El ciclo de la presidencia, que me honro en tener hasta este momento, terminará en marzo del año entrante. El proceso de definición empieza con el registro de candidatos, y tenemos uno solo, que es Daniel Becker, que fue la semana pasada. Él tendrá hasta el 22 de enero para visitar a todos los bancos, presentar su plan de trabajo, escuchar a los asociados, que somos 48, y después del 25 al 29 de enero vendrá la decisión de los asociados, que seguramente favorecerá por mucho a Daniel, y en marzo, en la convención bancaria del año entrante, se hará el cambio de la mesa directiva del presidente, el presidente ejecutivo y los 4 vicepresidentes del ABM.
que vamos a ver si no es virtual, Luis. Va a ser semipresencial, mi estimado Paco. Tenemos un plan de aprovechar la tecnología virtual, pero también tener presencia con sana distancia y con mucho cuidado para aprovechar las instalaciones del Club de Banqueros en 16 de septiembre, número 27, que es un estupendo escenario para llevar a cabo esta convención. Luis Niño de Rivera, como siempre agradecido de todas tus comparecencias, valga el término, aquí en Mega Noticias TVC, dándonos tu opinión. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco, siempre un placer, te agradezco mucho este espacio y te deseo una magnífica noche y un buen fin de semana.